¿Qué tal? Por acá de nuevo, sin mentiras. ¿Qué necesidad tiene Venezuela de reabrir la frontera con Colombia? Que alguien me explique eso. El enemigo número público que ha tenido Venezuela en los últimos 5 años se llama el gobierno de Colombia, el que nos ha hecho más daño, el que ha lanzado drones, el que ha lanzado campamentos, el que ha lanzado la operación de Macuto, el que nos mete los paracos y la guerrilla, la harina por todos lados, la extorsión, la confabulación, el secuestro, el ataque mediático permanente, el ataque político permanente contra Venezuela. ¿Qué necesidad tenemos? Si hemos aguantado pela durante estos 5 años sin estar abriendo las fronteras, ¿por qué a estas alturas vamos a abrir la frontera con Colombia de manera legal, abierta, ya formal? La teníamos cerrada desde 2019. El gobierno de Colombia ha sido demasiado dañino para Venezuela. Teníamos rotas las relaciones con Colombia, todavía están rotas desde 2019, desde que Guaidó se paró allí en la plaza, desde que trataron de meter la supuesta ayuda humanitaria, que era un golpe de Estado que estaban lanzando. Desde el show de Piñera y toda esa gente allí en la frontera, Guaidó, Duque, el presidente de Paraguay. ¿Qué necesidad, amigos míos, de Latinoamérica, del Caribe y del mundo? ¿Qué necesidad? Si hasta hace 2 o 3 días el presidente de Colombia estuvo tratando de torpedear el diálogo en México. Si recibe a los gringos a cada momento para lanzar ataques contra Venezuela. Si cede el espacio aéreo a los gringos para que nos vengan a espiar a cada momento. Si lo que nos mandan es no hace mucho, hace pocas horas atrás, el presidente de Venezuela estaba denunciando que nos estaban infiltrando de los llamados Tancol. Entonces, ¿por qué el gobierno de Venezuela ahora sale Freddy Bernard y la vicepresidenta Rodríguez diciendo, bueno, vamos a reabrir la frontera? Ahorita mismo están pasando casos humanitarios y estudiantes. Luego, la próxima semana ya va a estar disponible para que vengan los camiones, la carga, el comercio bilateral, y posteriormente se va a abrir de manera controlada todo lo que tiene que ver con el pase peatonal para todo el mundo. El presidente Duque ha dicho que habló con el presidente Guaidó, según él lo llama presidente, y que Guaidó dijo que abrieran la frontera. Vaya show eso. Ahora miren, yo como venezolano, yo te digo algo, Guaidó anda por allí libre, echando varilla. Julio Borges, Capriles, el G4, el Chiripero, los Alacranes, todo lo que es la fábula opositora que se nucleó para lanzar el golpe de Estado y para que Estados Unidos nos mantuviera muertos de hambre, prácticamente nos doblara las rodillas hasta el hambre. Todos ellos están libres compitiendo en unas elecciones. Duque con su gobierno nos ha hecho de todo y acabamos de abrir la frontera. Aquí no hay ley, no hay justicia. El gobierno pareciera que eso no existe en Venezuela. Se perdona demasiado, todo lo que quieran hacer se perdona aquí en Venezuela. No solamente aquí a lo interno, sino también aquí a lo externo, porque lo estamos viendo con Colombia. Nosotros no tenemos ninguna necesidad de abrir la frontera con Colombia, y yo como periodista se lo digo claro y raspado. Yo no hubiese abierto esa frontera nunca jamás. 20 años sin abrir esa frontera, hasta no acabar con todo eso, esa podredumbre que hay allí en la frontera. Y hasta que el gobierno de Colombia se deje de meter con el gobierno de Venezuela. Hasta que los medios de comunicación de Colombia se dejen de meter todos los días lanzando mentiras, podredumbre, odio y divisionismo contra Venezuela. Yo no lo haría. No lo haría, buscaría otro tipo de comercio con otros países aliados como lo hemos estado haciendo con China, con Rusia, con Irán. Aquí lo tenemos cerquitica en Colombia, pero no vale la pena. Vale la pena un mayor esfuerzo, pero no vale la pena estar con el gobierno colombiano hablando de uña y carne después de que nos tienen 5 años lanzando golpes de Estado y tratando de que la máxima potencia nos arrope de hambre. Allá el gobierno de Venezuela, con su estrategia de paz para todo el mundo, de ponerle la doble cara, la doble mejilla a todo el mundo, allá ellos. Ya lo vas a ver chillando dentro de poco. Bueno,
Vamos a ver. Yo no confío en esa estrategia de puertas abiertas. No. Cero puertas abiertas. Cero de cero puertas abiertas. Vamos a dejar el video hasta aquí. Dime si tú estás o no estás de acuerdo con esta reapertura del comercio bilateral y de la frontera colombo-venezolana. Muchas gracias y será hasta la próxima.